Vamos a empezar entonces, creo que son las últimas clases de este capítulo de pediatría. Yo creo que la mayoría me conoce o quienes no, soy la doctora Zoila Yanak, soy médico asistente del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y en esta oportunidad tengo el encargo de la coordinadora de poder conversar con ustedes acerca de un tema tan importante en emergencia como es la reanimación cardiopulmonar. Un tema, por cierto, seguro no ajeno a ustedes, ¿no? Tengo entendido de que como parte de los cursos que han llevado, inclusive si ustedes tienen algunos maquetas, ¿no? Tienen talleres y tienen alguna idea con respecto al tema que vamos a conversar. Quizás el enfoque lo haga desde el punto de vista de pediatría, que puede ser la diferencia, pero vamos a empezar nosotros a recordar, ¿no?, con respecto a la reanimación, algunos puntos importantes. Ustedes saben que la mayor parte de maniobras y guías que se siguen son las que la AJA determina, ¿no? Nosotros vemos que la AJA, que ustedes seguramente más de una vez han revisado estas guías, son las que estipulan más o menos cuáles son las secuencias que deben tener estas maniobras y asimismo son las que dan las pautas para hacer los cambios respectivos cada quinquenio. Si bien es cierto, antes era cada quinquenio, hoy en día han considerado inclusive que puede hacerse esta cada 2 años, en vista de que pueden haber modificaciones que se tengan que dar antes del quinquenio. Bien, vamos a nosotros a repasar juntos este tema. Y les decía con respecto a una definición muy simple, pero que quizás quisiera remarcar el concepto de qué significa un paro cardiorrespiratorio. Como ustedes lo saben, es una situación clínica que cursa con una interrupción brusca, tanto de la función respiratoria como de la función cardíaca, y que lo más importante, y quiero remarcar en este concepto, es la característica que tiene de ser potencialmente reversible. Potencialmente reversible. Entonces, es una condición en la cual va a depender mucho de quién asista a este paciente. Entonces, la capacidad de ser potencialmente reversible nos hace a nosotros responsables de que si estamos frente a una parada cardiorrespiratoria, nosotros podemos revertir esta situación que es la vida o la muerte de una persona si nosotros conocemos bien cómo hacer nuestras maniobras. La resucitación cardiopulmonar no es nada más que eso, son las maniobras que vamos a realizar para poder revertir esta situación, ¿no? Poder sacar a una persona de la parada cardiorrespiratoria si actuamos adecuadamente realizando las maniobras de la manera adecuada y con el objetivo fundamental, que es recuperar todas las funciones completas de la persona que ha sufrido esta parada. Aquí, fundamentalmente, los objetivos, ¿no? 2 órganos tan importantes como son el corazón y el cerebro son los que tenemos que cuidar, vigilar que no se dañen en una parada cardiorrespiratoria. ¿De qué va a depender que nosotros recuperemos ad integrum a nuestro paciente? Va a depender mucho del momento en que empecemos las maniobras. Es de vital importancia que no demoremos en el inicio de esta determinación de empezar a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque el retraso nos va a llevar a un daño secundario que son como consecuencia de la anoxia y la isquemia, que ocurre por la demora de esta reanimación. Y en el cuadro de la derecha ustedes ven la relación tan directa entre el porcentaje de supervivencia con el tiempo en que iniciemos la reanimación. O sea, va a haber mayor supervivencia si ustedes empiezan mucho más pronto la reanimación, ¿no? A mayor supervivencia en menor tiempo. La supervivencia va a ir disminuyendo conforme prolonguemos el tiempo del inicio de las maniobras de reanimación. Por lo tanto, hay una relación estrechamente directa entre la decisión, cuanto más pronto tomemos de hacer las maniobras, y el porcentaje de supervivencia que va a tener el paciente. ¿Lo conoces?
Bien, vamos a repasar, como les decía, lo que constituye el soporte básico de vida. Vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar sin dispositivos o mediante ventilación con bolsa, mascarilla o dispositivos de barrera hasta que se pueda aplicar la reanimación avanzada. Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar donde nos encontremos, y ahora pues nadie se libra de esto, todos los profesionales de la salud en especial, aunque no debería ser así, sino como en otros países, es toda la población debe estar en capacidad de poder hacer unas maniobras de reanimación. Todos, porque asistir a una parada puede ser en cualquier circunstancia. Entonces no necesariamente tiene que ser en un horario dentro de un hospital ni en un horario establecido, puede ocurrir en cualquier circunstancia. Por lo tanto, cualquier persona debe estar en capacidad de poder por lo menos dar una asistencia inicial a este paciente. Luego, el paciente ya es trasladado obviamente a un centro, a un hospital, a una institución, para que pueda continuar con la reanimación cardiopulmonar ya avanzada. Aquí hay conceptos básicos que quisiera enfatizar, ¿no? Con respecto a las compresiones. Las compresiones, y hoy en día hasta las últimas revisiones que hace la AJA, coincide en que de todas las maniobras las más importantes siempre son las compresiones. Las compresiones vienen a ser la parte más importante de la reanimación cardiopulmonar. Y el inicio va a marcar la diferencia. Si este inicio se da máximo hasta antes de los 10 segundos, esto va a ser lo más óptimo posible. Entonces, la decisión de empezar una reanimación y en especial de unas compresiones debe ser en un tiempo bastante corto, como les digo, no más allá de 10 segundos. Debemos comprimir fuerte y rápido, ahora vamos a ver el número de compresiones. Y lo importante también es no solamente comprimir, sino permitir también una expansión que ésta sea completa. O sea, si nosotros comprimimos a mucha velocidad y muy enérgicamente, obviamente no vamos a permitir que el tórax se expanda y por lo tanto también va a ser inútil este tipo de compresiones. Debemos en todo caso siempre tener en cuenta que hay que minimizar las interrupciones. Tomar la decisión de hacer una reanimación es cansado, es agotador. Realmente, no sé si alguno ha tenido la oportunidad, pero siempre uno termina con los brazos muy adoloridos, uno termina muy agotado cuando empieza una reanimación, pero uno no puede interrumpirla. O sea, si uno ya está con toda la adrenalina ahí tratando de hacer una reanimación, tiene que sacar todas las fuerzas posibles para no interrumpir. De ahí la importancia de que una reanimación nunca debe ser sola. Si bien es cierto, pueden haber circunstancias en las cuales estemos solos y tengamos que hacerla, siempre es mejor hacer una reanimación por lo menos con alguien más. Así esta persona no sea un profesional de la salud, así esta persona no sea alguien que conozca nada de medicina, pero nosotros inclusive a cualquier persona que esté alrededor nuestro podemos invitarla a que nos acompañe y podemos darle pautas muy puntuales para que nos pueda ayudar en esta tarea que hemos emprendido. Entonces, siempre es mejor, ¿no? Por más capacitada que me encuentre, por más tiempo que tenga realizando lo mismo, siempre vamos a buscar que alguien nos acompañe en estas maniobras. Debemos realizar ventilaciones eficaces. Es también importante que no solo las compresiones, sino las ventilaciones que vamos a realizar sean eficaces, sean lo suficientes como para poder también elevar el tórax y nosotros ver que estamos introduciendo el oxígeno necesario. De todas maneras, tampoco irnos al otro extremo de una ventilación excesiva. Y esto, metafóricamente, es una cadena, ¿no? Si bien es cierto, en la práctica puede tener algunas variaciones, pero con fines didácticos es importante que tengan en cuenta la cadena de supervivencia, ¿no? El primer eslabón nos dice el reconocimiento inmediato del paro y la atención del sistema de respuesta de emergencia. O sea, es importante que nosotros, una vez que hemos identificado que esta persona se encuentra en paro, busquemos una ayuda, busquemos que ya venga alguien, porque sabemos que lo que vamos a hacer es un soporte básico, pero que este paciente necesita una continuidad, y esa continuidad la tiene que dar un soporte avanzado ya en una institución.
Entonces es importante de que podamos activar, porque en tanto lleguen, nosotros tenemos que seguir con la reanimación básica. El RCP debe ser precoz, con énfasis en las compresiones, como lo hemos mencionado. En el segundo eslabón, la desfibrilación rápida. Es importante que la desfibrilación se dé lo más pronto posible. Hoy en día los aparatos que son desfibriladores automáticos son tan fáciles de poder utilizar que no necesariamente tenemos que haber seguido un curso de cardiología. Es tan fácil de que simplemente nosotros seguimos las instrucciones, que muchas veces ya inclusive el aparato nos señala, para que podamos seguir la secuencia del uso de este aparato. Entonces la desfibrilación no es una tarea difícil, es una tarea que simplemente nos piden respetar los tiempos, ¿no?, del encendido, esperar el tiempo en el que analiza el ritmo y luego el tiempo que nos pide que hagamos la descarga. Por lo tanto, lo puede usar cualquier persona, no necesariamente inclusive tiene que ser médico. El soporte vital avanzado efectivo, bueno, es el que, como les digo, llegada la ayuda, ¿no?, vamos a nosotros a encontrar ahí la continuidad, la atención de nuestro paciente. Y finalmente, el último eslabón van a ser todos los cuidados post-paro que requiere este paciente. Obviamente esto ya dentro de una institución, porque lo importante ya pasó. Salvamos la vida de este paciente, pero hay que darle continuidad porque la parada cardiorrespiratoria es como la fiebre, ¿no? Tiene una razón. ¿Qué es lo que lo ha llevado a este paciente a ello, ¿no? Hay que buscar la causa de fondo. Por lo tanto, necesita de cuidados post-paro para que podamos nosotros encontrar la causa que finalmente llevó a este paciente a un paro cardiorrespiratorio. No sé por qué no funciona eso. Bien, la última revisión que nos hace la AJA establece ahora una cadena adicional y es la cadena, la divide en paro cardio intrahospitalario y el extrahospitalario. El intrahospitalario, la diferencia fundamental va a estar en que nos pide que si estamos dentro de una institución, ¿no?, nosotros tengamos en cuenta todos aquellos pacientes que pueden tener el riesgo de hacer una parada cardiorrespiratoria y por lo tanto esa institución, ese centro, debe estar preparado para poder asistir a una parada cardiorrespiratoria en cualquiera de los pacientes que tenga hospitalizados. Entonces nos pide la observación, la prevención, que se formen comités de reanimación cardiopulmonar en cada institución para que esté atento al llamado, un equipo multidisciplinario, por cierto, para que pueda atender y no sea una sorpresa dentro de una institución. A veces ha pasado, y nos ha pasado en nuestra institución, que los pacientes hospitalizados hacen paro y está simplemente con el interno, o el residente que está pasando la visita, y muchas veces no hay nadie, no hay ningún asistente que esté acompañándolo. Por lo tanto, debe haber, recomiendan un comité o establecer dentro de la institución, ¿no?, un equipo que pueda atender esta situación en las 24 horas del día. Se active un sistema que permita atender y asistir a este paciente. Muchas veces este interno, mientras corría hasta la unidad de cuidados intensivos, corría hasta la emergencia, pasaba mucho tiempo. Entonces es necesario siempre el paro cardíaco intrahospitalario, hay que tener en cuenta estos pacientes o señalar quiénes son los que pudieran tener el riesgo de hacer esta complicación. Y el extrahospitalario es prácticamente lo que nosotros hemos conversado, ¿no?, en el que inicia la cadena como llamando, reconociendo primero y llamando, y luego iniciar las compresiones, la desfibrilación, el traslado del paciente y los cuidados post-paro. Nosotros hemos visto que en la reanimación cardiopulmonar para adultos es importante que tengamos en cuenta el CAB, ¿no? Como les decía, ya habíamos visto como premisa que las compresiones vienen a ser dentro de las maniobras las más importantes, ¿no? Compresiones adecuadas, enérgicas, que podamos permitir que el tórax se comprima pero sin hacerlo demasiado fuerte ni demasiado rápido, y permitir que haya las vías aéreas libres y una respiración adecuada. Por lo tanto, cambiaron el ABC, que estuvo hasta el 2012, con el CAB, que son
las compresiones, la vía aérea y la ventilación como los elementos más importantes de la reanimación cardiopulmonar. El CAB, ya aquí está definido, las compresiones, la apertura de la vía aérea y B de la respiración, como lo más importante dentro del RCP. ¿Cuándo llamamos un RCP de alta calidad? Un RCP de alta calidad es cuando ya hemos visto lo importante de las compresiones y ahora, antes se decía que por lo menos deberían ser de 100 por minuto. Hoy, en el 2015, la AJA nos dice que por lo menos sea entre 100 a 120, que es la modificación que nos da la AJA, las últimas revisiones que hace la AJA, de 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad en el caso de adultos, desde al menos 5 centímetros, pero no superior a 6, y una descompresión torácica completa con minimizar las interrupciones entre las compresiones y evitar una ventilación excesiva. Entonces, ¿a qué llamamos un RCP de alta calidad? Dar en la frecuencia que corresponde, de 100 a 120, a una profundidad de 5 centímetros y con una descompresión torácica que sea completa, y a la vez hay que evitar también las interrupciones y la ventilación excesiva. Hasta el 2012 se recomendaba que para muchas veces evitar el vómito que podría surgir en el momento en que estamos asistiendo al paciente, hagamos la presión cricoidea de manera habitual, ¿no? De tal manera que evitábamos que pudiera haber contenido de alimentos y ingresaran hacia la vía aérea. Pues una manera era haciendo la presión cricoidea, pero ahora ya se ha dejado de lado porque se ha visto que en realidad no marca mayor diferencia. Y que también otro de los cambios adicionales que se han hecho es que muchas veces cuando estamos frente a un paciente que ha presentado paro cardíaco, estamos muchas veces dudosos de que si realmente hay o no pulso, muchas veces estamos dudosos de que si estamos palpando o no, o si es el latido de nuestros dedos lo que estamos palpando. Entonces esas disquisiciones no deben demorar mucho tiempo. Si nosotros encontramos que prácticamente está disminuida la frecuencia, encontramos unos pulsos muy débiles, es preferible empezar las maniobras a estar demorando en la disquisición de que si hay o no pulso. Y quizás otro de los cambios adicionales que se hace, antes se decía que el desfibrilador solamente era útil para los adultos, hoy en día sabemos que el desfibrilador automático, ¿no? Eléctrico automático, también podemos usarlo en lactantes. Aquí ya entramos a lo que significan los pasos, solo para recordarles, ¿no? Y en las preguntas tengan muy en cuenta los pasos, ¿no? Las preguntas que les van a venir probablemente van a estar en relación a los pasos. Es importante que ustedes recuerden de que el primer paso siempre va a ser la evaluación y seguridad de la escena. Tengan en cuenta ustedes de que en la circunstancia en que se hayan encontrado al paciente pueden ser muy diversas, ¿no? O sea, a veces tenemos la idea de que solo eso lo vamos a ver en un hospital o solamente lo vamos a ver en una emergencia, y en realidad una parada cardiorrespiratoria puede ocurrir en un avión, puede ocurrir mientras de repente salgan y estén cruzando la pista, puede ocurrir en un gimnasio, puede ocurrir en diferentes lugares, estando en horario o no de trabajo. Entonces puede ocurrir en muchas circunstancias, tales así que ahora en los aviones registran a quienes son médicos, porque saben de que inmediatamente tienen que llamar a las personas que puedan asistir a los pasajeros en esa circunstancia, entonces los van a llamar, y eso particularmente a mí, por ejemplo, me ha ocurrido, ¿no? Entonces es una situación en la cual no podemos escaparnos, no podemos dejar de atender y no podemos escondernos, tenemos que afrontarla y tenemos que conocerla, por lo tanto. Entonces, pero primero siempre hay que evaluar el entorno, les decía, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, una circunstancia, una pista, un atropello, un accidente. Es necesario siempre de que busquemos la seguridad de ambos, tanto de la víctima como del reanimador. Es necesario, después de haber evaluado ese entorno, y si es adverso, obviamente hay que buscar esta seguridad para ambos.
Si supongamos es un terremoto, encontramos a alguien en una circunstancia en la cual puede caerse una pared o puede ser ocurrir cualquier amenaza o estar en medio de la pista, no me voy a poner a hacer una reanimación. Obviamente tengo que desplazar a la víctima en un lugar seguro para ambos. Luego voy a verificar si realmente está en paro. Vamos a golpear a la víctima en el hombro y vamos a pedirle, señor, ¿se encuentra bien? ¿No? ¿Se encuentra bien? Para que pueda respondernos y decirnos si solamente puedes tener un desmayo o si realmente estamos frente a una parada cardiorrespiratoria. Hay que comprobar si la víctima respira, si no respira o no respira con normalidad. O sea, puede estar respirando, pero puede estar jadeando, puede estar boqueando, que no es una respiración normal. En ese momento, nosotros, una vez que verificamos, ¿no?, que no responde y que la víctima no respira, o si lo hace con dificultad, nosotros activamos de inmediato el sistema de respuesta de emergencias. ¿Cómo lo activarían ustedes el sistema de respuesta de emergencia en nuestro país? ¿Qué harían ustedes? Ahora es más fácil porque la mayoría tiene celular, ¿no? Antes las guías decían, vaya usted a buscar un teléfono, ¿no? Pero hoy en día, creo que la mayor parte siempre va a haber alguien que tenga un celular a la mano. Pero tenemos que marcar un número. ¿A quién llamarían ustedes? Bomberos. ¿A quién llamamos? ¿A la policía? Bomberos. A los bomberos. ¿Y cuál es el número? 116. Tenemos que marcarlo ahorita. 116. Eso lo tienen que tener aquí. Ajá. 116. Ven que a veces pasa, ¿no? Y en ese momento no vamos a buscar la guía, llamar a la operadora, al 103, informes, ¿no? Tenemos que tenerlo en mente que el 116 es el número que tenemos que llamar a los bomberos para poder pedir la ayuda respectiva, que son en realidad quienes más rápidamente vienen, ¿no? Entonces, el llamar y activar un sistema. Si no lo podemos hacer nosotros, enviamos a cualquier persona que lo haga. Bueno, ahora ha agregado la AJA el término móvil, porque antes, como les digo, era el teléfono el que se usaba, pero ahora es mucho más fácil y agregan la palabra móvil para poder hacer esta llamada lo más rápido posible. Y siempre hay que solicitar en la medida de lo posible que traigan un desfibrilador, ¿no? Un desfibrilador ya está significando un elemento muy importante a tenerlo en cuenta. Como les digo, ya no se necesita realmente llegar a un medio hospitalario para utilizarlo, y mientras más pronto lo utilicemos va a ser más beneficioso para el paciente. Por lo tanto, ya las ambulancias de los bomberos o las ambulancias del SAMU ya cuentan con desfibriladores, los cuales los traen a cualquier llamado para poder ser utilizados. Aquí, para recordarles con respecto al paso de la comprobación del pulso, ¿no? Si nosotros recordamos la anatomía, vemos que el pulso carotidio es el pulso de la arteria más voluminosa y más accesible que podemos palpar, ¿no? Es el primer pulso que debemos buscar, porque es el pulso que más demora en colapsarse y donde puede ser más evidente que nosotros podamos palparlo, en el caso de los adultos, ¿no? Entonces tengan en cuenta ustedes la ubicación, ¿no?, del pulso carotidio, pero lo importante es que esto no debe demorar. O sea, si tengo dudas, si no puedo palpar claramente, esta decisión de que si tiene o no pulso no debe ir más allá de los 10 segundos, ¿no? Y si realmente vemos que no existe pulso, iniciamos la RCP, comenzando siempre, como les he dicho, por las compresiones torácicas. El inicio de los ciclos, cuando uno está solo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Siempre es la relación 30-2. O sea, vamos a iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Cuando apliquemos las compresiones, lo hagamos con fuerza, rapidez, y sabemos que es a una frecuencia de 100 a 120, hoy en día por la AJA, y permite que el tórax se expanda completamente después de cada compresión. Es decir, ustedes están viendo lo importante que es la posición del reanimador. Y aquí quiero poner énfasis, ¿no? No se trata de hacer planchas sobre el paciente, no se trata de flexionar el codo, sino haciendo como una especie de una palanca sobre el tórax. Nosotros debemos ejercer de esta manera la fuerza que permita la compresión, pero también hay que permitir que ésta se respalde, ¿no? De
después de cada una de las compresiones. Si tenemos dificultades, lo podemos hacer con el apoyo de la otra mano, ¿no? Si tenemos algunas dificultades, como pueden ser problemas reumatológicos, si tenemos alguna dificultad en la mano, tenemos alguna limitación, podemos nosotros utilizar esta maniobra, que es totalmente válida también dentro de la reanimación. La apertura de la vía aérea, sabemos nosotros de que existen dos tipos de formas como podemos nosotros abrir la vía aérea. Una de ellas es la inclinación de la cabeza y elevación del mentón, como lo ven en la figura, ¿no? Nosotros vamos a colocar la mano sobre la frente de la víctima y vamos a empujar con la palma para inclinar la cabeza hacia atrás, ¿no? De tal manera que nosotros hiperextendemos de esa manera el cuello, ¿no? Colocamos los dedos de la mano debajo de la mandíbula inferior, cerca del mentón, y lo elevamos. Levantar la mandíbula para traer el mentón hacia adelante. Esta es la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. ¿En quiénes no realizar esto? Si nosotros sospechamos de que tienen una fractura cervical, si tienen un compromiso medular, un compromiso en el cuello, algún tipo de fractura, no vamos a hacer obviamente una hiperextensión. Para eso existe otra maniobra sugerida, que es la tracción mandibular, ¿no? Entonces, recordar ustedes de que la tracción mandibular sería la otra opción en el caso estemos sospechando de que el paciente tiene algún tipo de fractura a ese nivel, ¿no? Y es bastante sencilla también colocar la mano a cada lado de la cabeza, poner los dedos en los ángulos de la mandíbula y levantamos, ¿no? Desplazando la mandíbula hacia adelante. Si los labios se cierran, eso sí hay que tratar de que por medio de los pulgares abrirlos. Esta es la alternativa que nosotros tenemos si sospechamos por ejemplo, por un accidente automovilístico, vimos realmente el riesgo que pueda tener ese paciente de algún tipo de fractura, vamos a realizar esta maniobra para poder tener la vía aérea permeable. Generalmente, para realizar una ventilación, ¿no? Podemos nosotros realizarla mediante la respiración con una mascarilla, ¿no? Mientras en esta importante la mascarilla esté fijada y adherida muy bien hacia la boca, de tal manera que podamos nosotros poder ventilar adecuadamente y siempre mirando si ésta consigue el objetivo de elevar el tórax, ¿no? Siempre se dice la maniobra del CE, ¿no? De tal manera que con una mano nosotros fijamos ese lado de la mascarilla y con el otro tratamos de adherirla a la cara del paciente, de tal manera que podamos nosotros también permitir visualizar si la ventilación está siendo dada eficientemente para poder lograr la expansión del tórax. Si ya tenemos ayuda, ¿no? Llega alguien por fin, ¿no? O si invitamos a alguien a que nos ayude, porque siempre cuando nosotros estamos en la circunstancia en la cual ocurre el paro, generalmente las personas, todos se ponen alrededor, ¿no? De la persona que ha sufrido el accidente. Todos miran y nadie hace nada, o hacen lo peor todavía. Le levanta las manos, le da aire con las manos, con lo que tengan en las manos, y cada quien como le parece que debe ser, ¿no? No sé si ustedes recuerdan qué importante es que se conozca de esto, y esto todavía nos falta a nosotros como país, que nuestra población aprenda la reanimación cardiopulmonar, y ya se está iniciando desde los niños, como en otros países ya esto se enseña desde la escuela, para que los niños sepan de que al margen de que no decidan seguir ninguna carrera de salud, ellos deben conocer, hacer una reanimación. Y les decía yo, siempre recuerdo un noticiero de un delincuente que había entrado a una tienda y se había escondido en una caja, no sé si ustedes lo recordarán, en una caja, ¿no? Y se había escondido de tal manera y había hecho un paro, porque había estado dentro de la caja, ¿no? Porque pensaba esconderse ahí. Cuando la policía ingresa, lo saca y comienza a hacerle así, pues, ¿no?
Entonces el delincuente estaba en paro cardiorrespiratorio, pero él agarra su periódico y comienza a quitarlo para tratar el paro cardiorrespiratorio. Entonces eso era el fiel reflejo realmente de que un policía, siendo un policía, no conocía nada de reanimación, ¿no? Entonces es importante, por lo tanto, imagínense, siendo un policía, no pueda brindar por lo menos medidas de auxilio inmediato. Bien, entonces si tenemos ya un segundo reanimador, como les digo, y si no conoce, y todo el mundo, porque uno siempre pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que sepa algo de reanimación? Si tenemos todo un montón de gente que se nos aglutina ahí, ¿no? Y todos miran y nadie hace nada, a uno lo mandamos a llamar si es que no tenemos el celular, o si, ahora, como les digo, es más fácil que a cualquiera le puedas decir, porque es una llamada inclusive gratuita, pueden llamar. Y lo otro es invitar a cualquiera de los presentes a que por favor nos ayude. Si dice yo nunca estudié, yo no sé nada, igualito lo aprende, porque nosotros podemos en ese momento enseñar qué es lo que tiene que hacer puntualmente. Entonces, el segundo reanimador, al llegar, va a realizar las ventilaciones, y esta reanimación debe ir cambiando, ¿no? Cada 5 ciclos, es decir, 30 compresiones y 2 ventilaciones por 5 veces, y luego, o lo que significa 2 minutos, y luego cambiar. El que estaba comprimiendo pasa a ventilar, y el que estaba ventilando pasa a comprimir, y así cada 5 ciclos van a ir intercambiando. El desfibrilador externo automático, como les digo, antes se decía que solamente era para adultos, y en todo caso podía ser para niños, pero que tengan mayores de 8 años, a partir de los 8 años en adelante. Entonces eran las únicas condiciones en las cuales podía usarse un desfibrilador externo automático. Hoy en día, vamos a ver más adelante, que se ha ampliado esto y ya lo podemos usar hasta en lactantes, pero con algunas atingencias que les voy a mencionar. Pero para que ustedes sepan lo sencillo que es utilizar un DEA, ven ustedes que es un aparato que todo lo señala, ¿no? Encienda el DEA, coloque los parches, ¿no? Sobre el pecho desnude la víctima. Estos pueden ser colocados de manera anterolateral, como lo ven en la figura, o en circunstancias diversas, ¿no? En las cuales tenga algún impedimento a nivel de tórax, podemos poner uno anterior y uno posterior, también es válido, ¿no? Y debemos nosotros seguir las pautas de que ordenar a todos los presentes que se aparten de la víctima y que analice el ritmo, dándole el tiempo de analizar el ritmo, y luego nos va a indicar si recomienda o no la descarga. Entonces es importante colocar los parchos adecuadamente. Hoy en día es tan fácil porque hasta traen la figurita donde lo debemos poner, en qué sitio del tórax, pero es importante que sí tengamos en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tiene vello, no hay que hacerlo sobre el vello del tórax. Si tiene agua, no hay que hacerlo. Si tiene agua, hay que secarlo previamente. Si tiene algún dispositivo, tiene marcapaso, tiene algún tipo de tratamiento intradérmico sobre la piel, hay que hacerlo fuera de él. Entonces siempre hay que revisar que el tórax también tenga las condiciones para que no haya interferencia. Entonces, colocarlos adecuadamente y también analizar, ver bien qué característica tiene el tórax. Si el DEA nos dice que no necesita descarga, nosotros reanudamos el RCP inmediatamente. Y siempre, siempre, siempre empezando por las compresiones. O sea, pruebo, el DEA me dice no requiere descarga, inmediatamente reanudo mi reanimación empezando por las compresiones torácicas. Al cabo de 5 ciclos o 2 minutos, el DEA le indicará que repita los pasos 3 y 4. Si se aconseja la descarga, reanude inmediatamente el RCP nuevamente. O sea, cada 5 ciclos nosotros volvemos a insistir, a preguntarle si es necesario o no hacer la descarga, ¿no? Y si nos vuelve a decir que no, reanudamos nuevamente la reanimación. Aquí la secuencia, como la ven, ¿no? Simplemente tienen botones que nos indican el inicio, nos piden que nos alejemos y luego nos indica si hacemos la descarga o no.
Siempre recordar de que cuando se va a analizar el ritmo, nosotros debemos pedir que quien nos está acompañando se aleje de la víctima, importante, si no sufre una descarga eléctrica también, y presionar el botón y analizar, que analice el ritmo y nos va a indicar si realmente amerita o no la descarga. Inmediatamente después empezamos con las compresiones, siempre con el CAB, compresiones, vía aérea y ventilaciones. El uso de los parches va a ser diferenciado si estamos frente a un adulto o a un niño, ¿no? El parche de un adulto obviamente es mucho más grande, ¿no? Y como les digo, ahí trae la figurita de cómo, inclusive si se han olvidado que es anterolateral, pueden ustedes mirar la figura y ubicar dónde deben colocarlo, solo teniendo en cuenta, como les digo, las características del tórax. Y existen para los niños menores de 8 años, como les decía ya, el uso de los desfibriladores antes se decía que solamente podían ser manuales. Sin embargo, también ahora existen desfibriladores eléctricos para niños pequeños, los cuales van a tener un parche adecuado, ¿no? Están diseñados también del tamaño del tórax del niño, pero hay que recordar que nunca podemos intercambiarlos. Es decir, si lo único que queda es un parche de niños, yo no digo, ya le pongo al adulto, total, le va a quedar, ¿no? Porque va en relación la descarga al tamaño del parche. Por lo tanto, no pueden ser intercambiables. No es que el niño puede usar el adulto, ni el niño tampoco puede usar el niño. Entonces, no se pueden intercambiar. Es necesario que usemos el parche adecuado, o en situaciones en las cuales nosotros lo hemos hecho en el hospital, tenemos uno de adulto, porque es el que queda a veces, porque no, y viene justo alguien y no tenemos, sí podemos disminuirle el tamaño. Lo hemos hecho, pero como una situación de emergencia, más no es lo recomendable. Pero ante una situación en la cual no tienen otra opción, se podría hacer eso, ¿ok? Pero en teoría debería ser cada uno con el parche que le corresponde. Y aquí el pequeño algoritmo que lo tienen ya ustedes, así que lo pueden repasar, que es parte de todo lo que hemos conversado, que se debe hacer con la víctima. Primero ver, evaluarlo, ver si respira, y si no, debemos activar la respuesta de emergencias, debemos pedir siempre un DEA, y luego comprobamos el pulso. Si no hay, iniciamos la reanimación, y siempre empezando por las compresiones. Y este es un círculo que cada 5 ciclos se repite, o sea, cada 2 minutos, y volvemos a empezar nuevamente, ¿no? Ir probando la desfibrilación cada 5 ciclos, seguimos con la reanimación y así sucesivamente, hasta que llegue la ayuda. Bien, entrando a lo que es ya la diferencia en cuanto a niños, les quiero mencionar de que en pediatría los grupos etarios están divididos en prácticamente 3 grupos, ¿no? Los lactantes, que como saben ustedes son los niños menores de 1 año, los púberes, que son mayores de 1 año, con fines prácticos, con fines prácticos de la reanimación de 1 a 8 años, y mayores de 8 años ya el manejo de las maniobras va a ser como lo hemos visto en el adulto. Por lo tanto, estas maniobras que hemos repasado son para adultos y niños mayores de 8 años. En tanto que va a haber diferencias si nosotros estamos hablando de púberes, o sea, entre 1 y 8, y lactantes. Entonces vamos a revisar el soporte vital básico para niños, para lactantes, el uso del desfibrilador en estos grupos etarios, y vamos a ver algo de vía aérea avanzada. La cadena de supervivencia que habíamos visto en los adultos, ¿cuál es la diferencia con respecto a pediatría? Ustedes ven, ¿recuerdan cuál era el primer eslabón de la cadena que habíamos visto? Había sido el identificar, evaluar y luego buscar la ayuda, ¿no es cierto? Sin embargo, la cadena de supervivencia de pediatría ha considerado el primer eslabón, que es la prevención. Es decir, nosotros, en el caso de los niños, sabemos nosotros que las causas más frecuentes de
de parada cardiorrespiratoria en los adultos son las infecciones cardiovasculares, ¿no es cierto? Sin embargo, estas no son las causas que ocurren en los niños. Generalmente los problemas respiratorios son los que los llevan a ellos a esta situación. Por lo tanto, muchos de los accidentes o situaciones que ocurren y pueden llevar a un niño no son por las enfermedades de fondo, sino muchas veces por los accidentes. O sea, la mayor causa de parada cardiorrespiratoria son por accidentes automovilísticos, por no usar el asiento adecuado para los niños, los accidentes porque se introducen cosas a la boca, le compramos juguetes que no son apropiados para su edad, suben a bicicletas sin tener los medios de protección, no usan cascos, rodilleras, ¿no? Entonces, circunstancias que pueden llevar a los niños a traumatismos y pueden finalmente terminar haciendo una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, el eslabón de la cadena de supervivencia establece que lo más importante en el caso de niños es la prevención. La prevención y todas las medidas que tenemos que llevar a cabo para evitar cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la vida de un niño. Y luego la cadena es tal y como la hemos revisado en el adulto: las compresiones eficaces, el llamado, el traslado para un cuidado, la continuidad de la atención en una institución y los cuidados postparto. Pero recordar siempre que el primer eslabón de la cadena es la prevención. Veamos entonces cómo realizamos una reanimación en un niño de 1 a 8 años. Vamos a ver que realmente hay muchas características comunes, por eso quizás quise empezar con el adulto, porque les sirve de una base importante para que puedan ustedes considerarlo en la atención en pediatría. Tenemos, por ejemplo, se está pasando. Bien, entonces habíamos visto que en el caso de los niños la diferencia, la secuencia de habilidades son similares a la de adulto, y nosotros vemos que las diferencias van a estar quizás, si nosotros en el adulto habíamos visto que las maniobras las realizaba un reanimador o 2 reanimadores, idealmente, y siempre la secuencia de compresiones y ventilaciones va a ser 32 en el caso del adulto. O sea, no varía esta relación si estamos solos o estamos acompañados. O sea, relación, ventilación, compresiones y ventilación va a ser 32 con un reanimador o con 2 reanimadores. En cambio, la diferencia en los niños está de que si ya nosotros llega la ayuda o contamos con otro reanimador, esta relación de 32, que también la vamos a hacer si estamos solos, ya cambia a 15-2. O sea, 15 compresiones por 2 ventilaciones. En niños de 1 a 8 años, cuando ya hay 2 reanimadores. Esa es pregunta fija de examen. Bien, la profundidad de las compresiones, comprimir, va a ser diferente también, ¿no? Estamos hablando de un tórax mucho más pequeño, donde ya en el adulto habíamos dicho 5 centímetros, sin embargo acá dicen que no nos debemos exceder de 5 si es un niño, ¿no?, en este grupo etario, casi similar a lo que hemos visto en el adulto. Dependiendo, porque el grupo etario de 1 a 8 es un intervalo que puede marcar muchas diferencias, ¿no? Un chiquito de 2 añitos versus uno de 7, hay una diferencia anatómica bastante importante. Por lo tanto, y dependiendo de la contextura del niño, si encontramos nosotros que el tórax es pequeño, podemos hacer las compresiones inclusive con una sola mano, también dependiendo del reanimador, ¿no? Si es muy fornido, si tiene unos buenos brazos, puede ser que para el tórax del niño sea suficiente con que lo haga con una sola mano, ¿no? O en el caso de que vean ustedes que no puede ser posible darle esa compresión adecuada y con la eficacia que se requiere, podemos utilizar también las 2 manos.
el sistema de respuesta va a variar en dos circunstancias, ¿no? Es diferente cuando yo he llegado, cuando yo de repente estaba caminando y la persona que iba delante mío, en el momento que yo presencio el paro, ¿no? Y de pronto esta persona ha caído súbitamente, me permite tomar el tiempo para yo activar, si estoy sola o simplemente la víctima, puedo activar el sistema de respuesta, ¿no? Llamando y luego volver para atender al paciente. Sin embargo, si nosotros estamos en una circunstancia en la cual ya encontramos a la víctima en parada, hemos acudido porque ya nos han dicho que ha presentado el paro, nosotros tenemos que empezar de inmediato a realizar las maniobras de reanimación. Aquí solo para establecer esto que habíamos mencionado con respecto a este grupo etario, ¿no? Comprobar nuevamente también si seguimos la misma secuencia, siempre evaluamos a la víctima, a ver si responde, si respira, ¿no? Y si no lo hace, ya pedimos ayuda. Es necesario también pedirle que traigan el desfibrilador, ¿no? En este grupo etario también podemos utilizarlo. Y aquí la diferencia con respecto a los adultos va a ser en la comprobación del pulso. Si habíamos dicho en el adulto que era el pulso carotidio, en el caso de este grupo etario, nosotros vamos a ver de que también podríamos utilizar el carotidio, pero nos da la opción de usar el pulso femoral, ¿no? El pulso femoral, ese pulso que lo palpamos en la región inguinal y en el tercio interno, nosotros podemos también utilizar como alternativa de poder comprobar el pulso a este nivel. Si nosotros estamos frente a una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos, realizamos ciclos de compresión y ventilación. Si estamos solos, también 32, como lo hacíamos con el adulto. Pero si ya llega una ayuda, hemos dicho que aquí sí va a ser la diferencia, vamos a hacer en una relación de 15-2. Igualmente, cada 5 ciclos o cada 2 minutos, nosotros podemos, si ya tenemos el DEA, probar, ¿no? Si requiere, o también podemos rotar entre, si somos 2 reanimadores, entre el que ventila y el que comprime. Aquí la gráfica les precisa bien lo que ocurre con respecto a las maniobras que he mencionado. Puede ser suficiente una mano, ¿no? En el caso de que vean ustedes las características de ambos, ¿no? Del reanimador y de la víctima, sí puede ser suficiente con una sola mano. Y ya saben ustedes que esta debe estar ubicada ¿dónde? En el tercio medio del esternón, ¿no? Nosotros debemos colocar las manos en ese lugar para poder al nivel de la línea intermamaria, de tal manera que podamos nosotros colocar las manos a ese nivel. En el caso de los 2 reanimadores, lo que va a cambiar es la secuencia, como les decía, el segundo reanimador, ¿no? Vamos a utilizar ya la secuencia 15-2, que es diferente con respecto al adulto. Las ventilaciones, igualmente, como les digo, pueden ser dadas, en el caso de los niños de ese grupo etario que hemos visto, pueden ser dadas boca a boca, dependiendo del tamaño del niño, boca a boca, ¿no? O si tenemos algún dispositivo, quienes, bueno, trabajamos frecuentemente en emergencia, siempre tenemos dispositivos manuales a la mano, ¿no? O sea, particularmente siempre en el carro, siempre en el lugar donde estoy, porque es parte de lo que yo hago diariamente, ¿no? Pero siempre es aconsejable que por lo menos uno pueda tener, por lo menos ahora venden algunos dispositivos de bolsillo que les permite a ustedes tenerlo inclusive dentro de un llavero y pueden estar listos para cualquier circunstancia en las cuales puedan hacer una ventilación sin necesidad de hacerlo directamente a la boca del paciente, ¿no? Es como un medio de barrera. Bien, acá vamos a hablar ahora de lo que es el soporte vital básico en el caso de lactantes, o sea, el otro grupo etario, en los niños menores de 1 año. Aquí la diferencia de este grupo etario va a ser con respecto a la localización de la arteria. Obviamente que el pulso carotidio va a ser inútil que tratemos de hacerlo, porque el cuello del niño lactante es tan corto que obviamente nosotros no podemos palpar fácilmente la arteria carotidia, sino aquí tenemos que usar el pulso de la arteria braquial. ¿Dónde encontramos la arteria braquial? En el pliegue del codo, a 2 centímetros por encima del pliegue hacia la cara interna,
palpamos nosotros el pulso de esta arteria, la arteria braquial. Entonces, para lactantes, el pulso va a ser de la arteria braquial. La técnica de las compresiones va a variar. Aquí ya no es ni 2 manos, ni una mano, sino, imagínense, el tórax de un niño tan pequeño va a ser, si estamos solos, o sea, somos solo un reanimador, con 2 dedos, puede ser en la misma localización, ¿no?, en la línea intermamaria, podemos colocar los 2 dedos y ser suficiente. Si nos llega la ayuda, somos ya 2 reanimadores, podemos utilizar la otra técnica de los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax, que lo vamos a ver en la figura a continuación. La profundidad, como es un tórax mucho más pequeño, aquí sí no debe ir más allá de 4 centímetros, y acá hay una diferencia con respecto a los otros 2 grupos que hemos visto, al adulto y al niño de 1 a 8. Aquí sí, obviamente en el lactante, en el niño pequeñito, nosotros vamos a hacer 4 centímetros, y también aquí cambia la compresión. Si estamos solos, así sea un lactante, vamos a hacer 32. Pero si ya tenemos una ayuda, nosotros vamos a hacer ventilaciones con compresiones en una relación de 15 a 2. Aquí ese es el algoritmo en el cual ustedes pueden repasar toda esta secuencia que nosotros hemos visto, ¿no?, remarcando siempre lo que es un RCP de calidad, que ya lo hemos repetido, ¿no?, en el caso de la importancia de las compresiones, la importancia de la profundidad, la importancia de que haya una expansión torácica completa, y que debemos minimizar las interrupciones y evitar también, sobre todo en este grupo etario tan pequeñito, ¿no?, el tórax de un lactante, que hagamos una ventilación demasiado excesiva, que podamos causar pues ya ruptura alveolar, ¿no? Entonces hay que tener también conciencia del tamaño del tórax cuando hagamos la ventilación, para no hacerla excesiva, teniendo en cuenta el tamaño del niño. Aquí tienen ustedes la verificación del pulso en este grupo etario. Ven ustedes que es sumamente sencillo ubicar el pulso de la arteria braquial, porque ubicarla, inclusive el femoral, es difícil por las características que les menciono, el tejido celular subcutáneo del niño, los pliegues, hace difícil el acceso a estos otros pulsos, sino siempre el más accesible va a ser el pulso braquial. Y aquí las compresiones. Vean ustedes, en la anterior lámina, no sé por qué se pasa tan rápido, en la anterior habían visto que si estábamos solos, las compresiones las íbamos a hacer solo con 2 dedos. Pero aquí ya ha llegado la ayuda, estamos dos reanimadores, uno se va a encargar de la ventilación y otro de las compresiones, pero ya lo va a hacer en el mismo punto, utilizando los pulgares y colocando la mano alrededor del tórax. Esta maniobra es solo cuando están 2 reanimadores. Y aquí solamente es para remarcar lo mismo, ¿no? Si somos un solo reanimador, las compresiones con 2 dedos y en una secuencia de 32. Si son 2 reanimadores, vamos a hacerlo en la secuencia 15-2 y colocando los pulgares por encima de la región esternal y el resto de las manos alrededor del tórax en la relación 15-2. Después de 5 ciclos, nosotros podemos también usar el DEA si lo tenemos disponible, o podemos hacer la rotación respectiva entre el que está ventilando y el que está comprimiendo. Aquí lo mismo para 2 reanimadores, repetir la importancia de la posición de ambos, ¿no? No se deben interrumpir, no se deben atropellar, por eso que uno se coloca por encima de la cabeza y el otro queda al costado. Es importante que no haya interferencia en la actividad de uno y de otro. Y aquí, como les decía, uy, se pasó. ¿Cómo retrocedo? Bueno, habíamos visto nosotros de
de que el DEA antes se decía, ¿no? Y si revisan guías anteriores van a ver que solo era para adultos o niños mayores de 8 años. Sin embargo, ahora el DEA ya está disponible para estos grupos que antes no se recomendaban y decían solamente pueden usar desfibriladores manuales. Ahora ya están dotados de atenuadores de descarga, ¿no? Que permiten colocarlos, ¿no? Y tener en cuenta ustedes de que es importante de que la carga más o menos, si nosotros la tenemos que programar, es más o menos de 2 a 4 joules por kilo, ¿no? En el caso del lactante, y más o menos la dosis oscila entre más o menos la edad que tiene el grupo en un rango de 50 a 75 joules. Pero hay circunstancias, como le digo, en que a veces no todo es como nos gustaría que sea, ¿no? Tenerlo todo a la mano, que todo esté listo. Hay circunstancias en las cuales tenemos que saber cómo salir de la situación. Y a veces no hay un desfibrilador pediátrico disponible. Inclusive a nosotros, siendo una institución pediátrica, no ha sido fácil tener que comprar desfibriladores de niños porque no había en el mercado o eran demasiado caros para que una institución pública lo pudiera comprar. Por lo tanto, bueno, nosotros siempre hemos usado los manuales, pero en las ambulancias sí teníamos los adultos porque eran los que siempre hemos tenido. Sin embargo, podemos nosotros más o menos saber de que podemos regularlos a dosis, como les digo, conociendo más o menos la cantidad, y si estos permiten, ¿no? en su mínimo voltaje, tener dosis por lo menos entre 150 y 200, nos permitiría poder usarlo en este grupo etario. Como digo, no es lo óptimo, pero puede ser una salida frente a una circunstancia en la cual es una emergencia. Utilice siempre parches pediátricos, y si no hay, como les digo, por último, en emergencia podemos partirlo y utilizarlo, pero como les digo, no es lo recomendable, pero es una salida práctica que les doy, ¿no? Y que nosotros la hemos probado y resulta para salir de la circunstancia. Aquí esta gráfica nos permite hacer un pequeño resumen, ¿no? De que nosotros estamos frente a dos técnicas de ventilación, ¿no? La que realizamos boca a boca, la que realizamos boca a mascarilla o la que realizamos bolsa a mascarilla. O sea, todas estas circunstancias en las cuales podemos dar ventilación. Si no tenemos nada, estamos en la calle, estamos en un lugar donde no hemos llevado nada, boca a boca o con algún medio de barrera. Boca a mascarilla, aquellos que, bueno, pueden ya contar, si tienen la posibilidad de tener siempre a la mano un dispositivo que les permita a ustedes utilizar una mascarilla y poder hacerlo más personalizado, cabe la posibilidad. O ya cuando viene un reanimador y nos ayuda con una bolsa, con ventilación, con una bolsa suplementaria de oxígeno, de tal manera que podemos hacer bolsa mascarilla. También tenemos aquí la técnica de ventilación ya cuando nosotros estamos en una institución, cuando ya la ventilación la vamos a hacer a través de una intubación endotraqueal. Y la vía aérea podemos también utilizar una mascarilla laringea, que es la otra alternativa si no queremos colocar un tubo endotraqueal, o colocar un tubo supraglótico, que obviamente ya son técnicas de un soporte avanzado. Aquí, para recordarles las relaciones de compresiones y ventilaciones, hemos dicho nosotros que en el adulto siempre va a ser 30-2, solo o con 2 reanimadores siempre van a ser 30-2. Mientras que recordar que en los niños las ventilaciones y compresiones van a variar si es que nosotros estamos frente a 2 reanimadores. Y que, bueno, aquí decía por lo menos de 100, pero hoy en día es entre 100 a 120 compresiones, antes se decía hasta 100, pero 100 hasta 120 compresiones por minuto son las que se utilizan. Y en el caso, aquí va a variar las ventilaciones si nosotros estamos frente a la presencia ya de una intubación endotraqueal, donde todo esto cambia. Y lo vamos a ver en un RCP avanzado, en el cual toda esta secuencia que nosotros hemos aprendido hasta este momento es la que se llevaría a cabo como un soporte básico que podríamos realizarlo en la calle. Sin embargo, ya en un medio hospitalario, ya teniendo un paciente intubado y queremos hacer una reanimación, esto varía, ¿no? Muchas veces ustedes como internos seguro los van a llamar para que bolseen, dicen, ¿no? Han hecho un paro
y se necesita que bolsee una mano, que se pare y que siga bolseando porque no hay ventilador todavía, porque mientras traen el ventilador, entonces siempre a quien llaman, al interno, van llamando en ese orden, ¿no? A que tenga que bolsear, y es necesario que ustedes sepan en qué secuencia lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, siempre, aquí ya se rompe esto del 32, 15-2. Cuando ya un paciente está intubado, es necesario que nosotros ya no hagamos las pausas para las ventilaciones. O sea, ya no necesito yo coordinar con mi otro reanimador en el sentido de poder decirle, tú, vamos contando, ¿no? Porque obviamente también es importante que siempre llevemos la secuencia del conteo en voz alta, es lo recomendable. Aquí ya se pierde eso, ¿no? Sino aquí ya simplemente vamos a dar de manera continua las ventilaciones sin pausas, pero también van a tener una secuencia. Una respiración cada 6 a 8 segundos, lo que equivale a 8 a 10 ventilaciones por minuto. Entonces, a ese ritmo deberían ustedes tener en cuenta que es la forma como tendrían que bolsear al paciente en tanto, ¿no?, se consigue ya que se pueda adaptar a un ventilador. Una respiración cada 6 a 8 segundos. De tal manera que llevar un ritmo a esa ventilación para que ustedes puedan, sin pausas, seguir ventilando. Parte de este soporte básico también en el caso de pediatría incluye lo que es las obstrucciones de las vías aéreas por cuerpos extraños generalmente. Entonces es importante que ustedes hagamos un pequeño repaso también con respecto a la obstrucción en el caso de los adultos. Sabemos nosotros de que el signo universal que todos debemos realizar si estamos en esas circunstancias, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, porque puede pasar, ustedes están y la comunicación universal tiene que ser eso, para que todos entiendan qué les está sucediendo, ¿no? Hacer el signo universal de obstrucción para que todos entendamos qué es lo que le está pasando, porque él obviamente no se puede expresar. La maniobra de Heimlich, que es la maniobra universal que se utiliza sobre todo en los adultos, ¿no? En los niños van a tener algunas diferencias. Vamos a ver aquí este cuadro de cuáles serían los signos que estuvieran manifestándose en el caso de la obstrucción de un adulto o de un niño que se encuentre consciente. Si la obstrucción es leve, recuerden ustedes que esto, si es leve, todavía va a permitir un intercambio adecuado de aire. La característica es que la persona trata de hacer una tos forzada, trata de esforzarse por toser, y podemos nosotros inclusive escuchar sibilantes, ¿no? Escuchar sibilantes audibles, ¿no? Y entre los accesos de tos, ¿no?, ese pitito que aparece cuando está entre tos y tos tratando de expulsar el cuerpo extraño. Entonces, esto nos revela que la tos es leve. ¿Y lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué acciones debe realizar el reanimador? Siempre de que se da esta circunstancia, es un mecanismo, digamos, de defensa de la víctima el tratar de toser para tratar de expulsar. Entonces hay que permitir que tosa, ¿no?, para que logre el objetivo. No debemos interferir, ¿no?, con los intentos propios de la víctima para expulsar el cuerpo extraño, solamente que hay que vigilarlos, ¿no?, y estar observándolos. Pero de todas maneras es necesario que siempre nosotros activemos un sistema de emergencia, porque si es que esto puede revertirse, o sea, una obstrucción puede ser leve en un primer momento, pero luego puede llegar a tener complicaciones. Por lo tanto, ya estamos hablando de una obstrucción grave. Si estamos frente a una obstrucción grave, nosotros vamos a tener signos como ya un intercambio suficiente de oxígeno, la tos, ya en vez de ser así activa, eficaz, persistente, forzada, ya va a ser una tos débil o puede estar ausente. Ya ruido agudo durante la inhalación o ausencia total del ruido, o sea, ya prácticamente ya no se le escucha.
tiene una dificultad pronunciada para respirar, puede llegar hasta la cianosis, definitivamente ya no se comunica ni emite los sibilantes, y la víctima obviamente nos está diciendo no puedo, ¿no? O sea, ya en estado no puedo respirar. Aquí definitivamente acá hay que actuar de inmediato, eso está íntimamente ligado a la reanimación cardiopulmonar, porque nosotros debemos de inmediato tratar de, si el cuerpo extraño está en la boca, está muy cercano, tratar de eliminarlo, y si el niño o el adulto, en este caso, no respira o ya tiene signos de una respiración jadeante, iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esto que habíamos visto el signo universal. Y aquí en el caso de la maniobra de Heimlich, que es tan conocida en el caso de los adultos, en pediatría nosotros la vamos a utilizar en el caso de los niños mayores, ¿no? Los niños de 1 a 8 años podemos utilizar la compresión abdominal subdiafragmática, que es la maniobra de Heimlich. Se realiza hasta expulsar el cuerpo extraño o que la víctima, si cae inconscientemente, bueno, ya tendríamos que utilizar las maniobras de reanimación que hemos repasado. En el caso de un lactante, ¿qué ocurre cuando se obstruye la vía aérea de un lactante? O sea, hemos visto todo lo que es en el adulto o en el niño mayor, pero el lactante, que es un grupo etario tan débil, tan lábil, mejor dicho, nosotros encontramos que frente a una obstrucción leve puede haber también la tos, puede haber también la sibilancia, y nosotros tenemos que actuar de la misma manera, ¿no? Tratando de que siga tosiendo para que pueda expulsar, y si lo realiza, tratar de ayudarlo a eliminar el cuerpo extraño. Sin embargo, dadas las características de las vías aéreas del lactante, esto puede fácilmente pasar a ser una obstrucción grave, donde aquí sí va a haber necesidad de que nosotros podamos iniciar unas maniobras de reanimación, porque sabemos nosotros lo importante que es la ventilación en este grupo etario. Entonces, por lo tanto, ante una tos inefectiva, débil o una dificultad respiratoria, es preferible que nosotros empecemos la reanimación cardiopulmonar. Aquí ven ustedes la diferencia. Ya no vamos a hacer obviamente un Heimlich en este grupo etario, sino las compresiones, las palmadas en la espalda y las compresiones torácicas en una relación de 5 en cada lado, ¿no? Hacia la parte anterior, en el mismo lugar donde habíamos hecho el punto para las compresiones. También hacemos ahí unas compresiones torácicas y volteamos al paciente y vamos a hacer las palmadas en la espalda. Si la obstrucción es severa, debemos obviamente actuar rápido. Si la obstrucción es leve, debemos tratar de que si el paciente está tosiendo, no interferir y dejar que tosa para que pueda eliminar el cuerpo. Y debemos intervenir siempre y cuando, habiendo estado tosiendo muy intensamente, esta tos vemos que se torna débil, el paciente tiene más dificultad respiratoria, aparece un marcado estridor, y obviamente si hay pérdida de conocimiento, el paciente cae o ya no respira o ya no responde, obviamente ya son situaciones en las cuales tenemos que empezar una reanimación cardiopulmonar. Siempre activando el sistema de respuesta. Por más que ustedes sientan que tienen la capacidad de poder afrontar una situación, que hicieron muy bien su curso, que han hecho muy bien sus maniobras, siempre es mejor que pidan ayuda o participe con alguien de los que estén presentes para realizar la reanimación. Un reanimador solo no es lo mejor. Siempre es mejor, por más que la persona que nos acompañe no tenga nada que ver con la medicina, pero nosotros podemos enseñarle, podemos darle indicaciones puntuales para que pueda ayudarnos en este procedimiento, porque saben ustedes que hemos partido de decir que esto tiene que ser ininterrumpido. No puede ser, ya me cansé un ratito, voy a tomarme un tiempo, porque no podemos interrumpir. Entonces es mejor que contemos con una ayuda que nos permita no interrumpir el procedimiento. Y extracción manual de los cuerpos extraños, nunca hacer un barrido a ciegas, ¿no? Siempre estar mirando, sujetar la lengua y el maxilar con el pulgar, elevar la mandíbula, y si observamos el cuerpo extraño, extraer.
Bien, hasta aquí hemos hecho un repaso de todo lo que es el soporte vital básico, aquellas maniobras que ustedes las pueden hacer y en realidad no necesitamos más que de nuestro conocimiento, de tener en cuenta esta guía y luego lograr que este paciente pues pueda ser trasladado, ¿no?, para la continuidad de su atención en una institución que le pueda dar el soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, el soporte vital avanzado ya son secuencias que ya se siguen en un medio hospitalario, que obviamente no lo podemos hacer en la calle. Y aquí, como les digo, algunas diferencias que nosotros habíamos podido establecer, ¿no? Siempre aquí nosotros vamos a actuar ya en equipo, ¿no? Obviamente ya no es que voy a llamar a alguien que me ayude, sino el trabajo ya en un soporte vital avanzado es por un equipo de guardia. Quienes han rotado por emergencia conmigo, siempre trato de hacer la primera introducción a la clase con lo que es el conocimiento del funcionamiento de la emergencia. Les había hablado de la unidad de trauma shock, que es el lugar donde generalmente ahí atendemos situaciones como estas y tenemos que trabajar en equipo. El éxito del trabajo de un RCP avanzado va a ser el trabajo en equipo. Aquí ya no solamente yo y otra persona, sino necesitamos del trabajo de todo un equipo de médicos, cada uno con una función específica y el apoyo del personal de enfermería, ¿no? Porque necesitamos hacer intervenciones, porque aquí ya necesitamos estar corrigiendo todas las situaciones que hayan podido llevar al paciente al paro. O sea, no solamente es recuperar la función cardíaca y la respiratoria, sino encontrar qué es lo que le está llevando al paciente a esta situación. De ahí que algunas causas, aquí las mencionan, ¿no?, que pueden ser la hipoxia, la hipovolemia, generalmente la presencia de trastornos metabólicos, que pueden ser los causantes de situaciones que las podemos revertir, ¿cierto? Si nosotros comenzamos a tomar algunas medidas, ¿no?, de soporte en ese momento con el paciente, podemos revertir todas estas situaciones y también simultáneamente nosotros, de ser posible, bueno, ahí ya está conectado un monitor y establecemos las descargas correspondientes. En el caso de un medio hospitalario, obviamente ya no necesitamos usar un DEA, no necesitamos usar estos aparatos que dan una señal de cuál es la secuencia, porque obviamente ya estamos en una institución donde hay especialistas. Por lo tanto, usamos un desfibrilador manual en el cual utilizamos las dosis que les he mencionado, de 2 a 4 joules por kilo, y empezamos a hacer las descargas viendo el trazado electrocardiográfico, obviamente. Sabemos nosotros de que las descargas siempre son aconsejadas cuando en el trazado nosotros vemos, ¿no?, que corresponde a una fibrilación ventricular, ¿no?, a una taquicardia ventricular sin pulso, y que es desaconsejada cuando más bien nosotros estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, eso, bueno, ya son datos electrocardiográficos que no es el tema ahora, pero que nosotros identificamos en el electrocardiograma y podemos nosotros hacer las descargas dependiendo ya de un trazado y vemos inmediatamente si este revierte o no mediante la lectura del mismo. Aquí un aspecto importante cuando llega un paciente o ha presentado un paciente parada cardiorrespiratorio en el hospital. Una de las cosas más difíciles es encontrar un acceso vascular, ¿no? Ustedes saben lo importante porque aquí no solamente nos quedamos en las maniobras, sino tenemos que revertir las causas que pudieran haber llevado a este paciente, pero necesitamos de contar con un medio de circulación. Generalmente las vías periféricas son las vías que menos podemos a veces utilizarlas por el colapso que tienen estos pacientes, por más que las enfermeras son muy expertas, muy capacitadas para colocar un endovenoso, a veces está tan colapsado que es difícil poder tener acceso a una vía periférica. Trabajamos de la mano con los cirujanos para que nos permitan una vía central, ¿no? Pero a veces también eso toma tiempo, ¿no? Toma tiempo porque el cirujano también tiene que hacer un procedimiento, tiene que tratar de ubicar a la arteria y en fin, es todo un procedimiento que también implica tiempo.
¿Qué podemos hacer nosotros si la enfermera no consigue la vía y si el cirujano todavía está en el procedimiento? Tenemos que actuar. Y la vía intraósea significa para nosotros esa gran salida. La vía intraósea es una vía que tiene muchas bondades y algunas deficiencias, por cierto, pero generalmente la bondad que tiene es que nos salva de apuros. ¿Por qué? Porque siendo un procedimiento bastante sencillo, lo van a ver ustedes a continuación, es el que nos permite, por ejemplo, en este momento poder administrar una adrenalina, una atropina, enviar un bolo de cloruro, la sustancia que quieran ustedes introducir en una vía que es temporal, por cierto. O sea, tiende a coagularse y a obstruirse rápidamente, pero por lo menos hemos administrado parte del tratamiento. Por lo tanto, la vía intraósea sigue siendo una vía muy asequible, temporal, como les repito, pero que nos permite darnos ese tiempo hasta que encontremos una vía central, que es la que, bueno, nos va a ayudar a poder con más garantía continuar con el tratamiento. La vía intratraqueal es otra vía también de circulación muy útil. Si supongamos nosotros no tenemos un acceso vascular periférico, no contamos con una vía central, o sea, no hay acceso a una arteria, todavía el cirujano no la encuentra, y la vía intraósea a veces pudiera no ser en ese momento accesible por circunstancias, a veces de repente puede hacer que los miembros inferiores no estén aptos para lo mismo, podemos nosotros usar una vía intratraqueal, en la cual podemos intubar al paciente y a través del tubo endotraqueal administrar los medicamentos para dar la continuidad a la reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, la vía intratraqueal también es una vía para administrar medicamentos en caso de estricta necesidad, ¿no? Aquí ven ustedes algunos ejemplos de la vía intraósea. Es sumamente fácil, ¿no? Ustedes tocan su tuberosidad anterior de la tibia, 2 centímetros, hay un punto ahí donde ustedes introducen el trocar, hay un trocar especial para hacer una intraósea, pero también, como todo en emergencia, a veces uno aprende a poder suplir deficiencias, a veces con una aguja número 18, igualmente lo hemos hecho. O sea, podemos pedir una aguja número 18 y hacer una intraósea, sin necesidad, si en ese momento no contamos con un trocar, ¿no? Y es una vía sumamente fácil que nos permite salir de muchas circunstancias en las cuales a veces no tenemos un acceso. La circulación, como les decía, y encontrar un acceso es importante porque la perfusión alterada es una característica muy común en este tipo de pacientes, donde la presión arterial va a ser alterada y donde nosotros debemos reponer una volemia. Entonces, por eso la importancia de que encontremos una vía que nos permita hacer esta recuperación o reposición de volumen. Generalmente las sustancias que se utilizan son suelos salinos hipertónicos, ¿no? Y pocas veces usamos la destroza, pero son circunstancias en las cuales a veces el paciente sigue haciendo paro. A veces nos pasa eso. Estamos intubados, el paciente le estamos dando ventilación, pero el paciente no revierte el paro. Y sigue, le estamos adecuando la ventilación, pero no mejora, no recupera ad íntegro sus funciones vitales. Entonces, a veces lo que necesita es una reposición importante de volumen para que el débito nos ayude a hacer también una importante activación cardíaca y la recuperación y revierta el paro cardiorrespiratorio. Les hablaba de la importancia de la medicación intratraqueal, pero tiene sus atingencias, o sea, hay que conocer y saber cómo usarla, ¿no? Algunos aspectos como, por ejemplo, de qué tipo de medicamentos, por ejemplo, pueden usarse por vía intratraqueal. Hay que tener en cuenta que los medicamentos liposolubles como la lidocaína, epinefrina, atropina y naloxona pueden usarse por esta vía y son, por suerte, uno de los que más utilizamos y por lo tanto pueden ser asequibles a esta vía. Y sin embargo, nosotros no debemos cesar de hacer compresiones. Se administrará la medicación sumada al suero fisiológico y podemos nosotros continuar con el paro, ¿no? con las maniobras de reanimación.
Pero hay que tener en cuenta que al utilizar estos medicamentos por esta vía, nosotros tenemos que modificar las dosis. Lo que se recomienda es duplicar o triplicar en el caso de la lidocaína y la atropina, como lo dice ahí, o el naloxone, ¿no? Cuando vamos a utilizar esta vía, siempre tener en cuenta que la dosis tiene que no ser la estándar, sino debemos modificarla, y sobre todo en el caso de la adrenalina, ¿no? La adrenalina, que es el primer medicamento que se usa como medicación para una reanimación cardiopulmonar avanzada, tenemos que tener en cuenta que se usa en dosis 10 veces superiores a las que normalmente programamos por vía intravenosa. Entonces, podemos utilizarla, pero hay que utilizarla adecuadamente, si no va a ser muy insuficiente si aplicamos la misma dosis que es en la vía periférica. Es importante que estos pacientes estén sumamente monitorizados, ¿no? Estos pacientes debemos estar midiendo la saturación de oxígeno y debemos establecer que estas por lo menos estén igual o superior al 94%. Siempre que se pueda mantener esta saturación por encima de este nivel, es lo recomendable. Y aquí lo que les decía yo con respecto a de repente las circunstancias en las cuales ustedes sean llamados para bolsear, como se dice, ¿no? Llame al interno para que vaya bolseando. Ustedes recuerden que lo tienen que hacer de manera continua, ya no tienen que ir a la par que las compresiones, sino tienen que realizar estas ventilaciones en cada 6 a 8 segundos, aproximadamente unas 8 a 10 por minuto, y unas compresiones de entre 100 a 120, ahora lo preconiza. Aquí la intubación es todo un capítulo que no es fácil, ¿no? Realizar una intubación puede parecer muy sencillo, pero es un procedimiento que se va adquiriendo a través de las múltiples prácticas que uno va haciendo, y es necesario que siempre intube una persona que tenga la experiencia necesaria. No podemos estar practicando en los pacientes en ese momento, sino dentro del equipo quien tiene más experiencia es quien debe hacer la intubación, y estos calibres del tubo va a variar dependiendo del grupo etario. Ahí tienen la diapositiva para que vean los tamaños. Y acá muchas veces cuando nosotros estamos intubando necesitamos precisar, ¿no? Hacer una presión cricoidea que se debe modificar o suspender si interfiere con la ventilación o si complica la intubación. O sea, en la medida de lo posible, como les decía, hay que tratar de evitar hacer esta costumbre que ha quedado todavía muy arraigada en las emergencias, de estar presionando el cricoide como una manera de fijar el tubo para poder hacer la intubación, porque muchas veces esto comprime y puede dificultar la misma, ¿no? Aquí la realización de la intubación. Siempre es necesario que la intubación vaya precedida de una oxigenación adecuada y, si es posible, de una sedación del paciente. El tubo debe introducirse hasta dejarlo 1 o 2 centímetros por encima de la carina, de modo que podamos ventilar ambos bronquios. Eso es importante. Muchas veces, por la correlación anatómica, a veces introducimos el tubo y se va más hacia el lado derecho por anatomía, y entonces solamente estamos ventilando el pulmón del lado derecho. Entonces es importante que nosotros por lo menos dejemos a 1 o 2 centímetros la carina, de tal manera que podamos ventilar a ambos campos pulmonares. Entonces es importante que nosotros realicemos el procedimiento adecuadamente, y seguido de una ocultación podemos nosotros ver si estamos realmente bien ubicados, ¿no? La capnografía es un procedimiento que generalmente nos permite ser útil para ver si realmente la colocación del tubo es adecuada, ¿no? Ante cualquier situación nosotros podemos ver, ya sea, además pedimos una radiografía de tórax, obviamente, y vemos nosotros hasta qué nivel se encuentra, pero también la monitorización del CO2 es un monitoreo que nos permite también ver
Aquí estamos todos dentro del lugar adecuado de la intubación. Aquí les he dejado, y ustedes lo tienen en sus apuntes, la relación de todos los fármacos que se utilizan siempre en una reanimación pediátrica y que todo coche de paro lo debe tener, porque son los medicamentos básicos que podemos utilizar dependiendo de las circunstancias en las cuales se vayan desarrollando los hechos. Vamos viendo si tiene la bradicardia, si tiene pues alteraciones del ritmo, y en fin, dependiendo de cada una de las circunstancias vamos utilizando los medicamentos que vayan siendo necesarios, pero las estrellas siempre son la adrenalina, la atropina, el cloruro, ¿no? Como los medicamentos que nunca deben faltar, pues, y son los con los que iniciamos una reanimación avanzada. Acá tienen ustedes las dosis. Y aquí algunos trazados les había puesto con respecto al uso del desfibrilador en el caso de que nosotros estemos frente a una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que son las dos circunstancias más frecuentes que encontramos en los niños, en los cuales puede presentar durante el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Situaciones en las cuales van a ser revertidas con la desfibrilación. Aquí el algoritmo de todo lo que hemos conversado, teniendo en cuenta siempre de que es importante que nosotros vayamos simultáneamente, mientras hacemos la reanimación, mientras hacemos la desfibrilación, vayamos viendo las causas que pueden haber sido las responsables de llevar al paciente a esta situación, ¿no? Vamos a la par pidiendo algunos exámenes que nos vayan orientando para ver cómo está el estado metabólico de este paciente, para ir corrigiendo. Pero lo importante es mantener al paciente dentro de las funciones vitales lo más estables posibles y vamos a la par recuperando algunas funciones metabólicas que puedan estar alteradas. Cuando estamos en una emergencia de pediatría, ustedes han visto que casi todos los ambientes presentan un coche de paro. Y los coches de paro en pediatría, bueno, han hecho muchas formas porque como es un grupo etario que tiene mucha variabilidad en cuanto al peso, y ustedes saben que el peso va directamente relacionado con la medicación, es que han visto en el caso de los niños la necesidad de usar coches de paro que faciliten la atención de los profesionales, ¿no? En este caso hay una cinta que se llama la cinta de Bracelow, en la cual mediante la talla del niño nos indica un color, ¿no? O sea, miden a la niña y dice, por ejemplo, lila es el color final de la talla. Entonces tocamos el cajón lila y nosotros ahí vamos a encontrar todo un paquete de todo lo que le corresponde utilizar para esa niña, el peso que le correspondería de acuerdo a la talla que está presentando en ese momento, de tal manera que ya nosotros tenemos prácticamente todo disponible, el tubo adecuado que ella necesitaría, la hoja del laringoscopio que necesitaría, de tal manera que está el equipo listo para específicamente ese paciente. Esto ha tenido también algunas observaciones, por cierto, ¿no? Porque el tamaño puede ser también muy variable, ¿no? Nosotros sabemos de que la talla no es un indicador necesario de que se ajuste mucho a poder precisar el peso. Sabemos que los niños pueden tener diferentes, ser más bajitos, ser más pequeños, entonces esto puede traer algunas complicaciones. De ahí que nosotros particularmente en nuestra institución no tenemos este tipo de coches, porque nosotros, como les he dicho siempre a quienes han rotado, la estimación del peso es una estimación que la hacemos a priori, de primera instancia, y con lo que nosotros prácticamente actuamos y vamos indicando los medicamentos de acuerdo a un peso estimado. Por lo tanto, no necesitamos mucho tener específicamente algo que nos oriente hacia ello. Pero se los decía a manera de cultura general, porque van a ver algunas veces por qué los coches tienen colores. Generalmente son coches para pediatría, ¿no? En los cuales están graduados de acuerdo al grupo etario. Aquí están los colores, acá está el peso estimado que le corresponde a cada color, donde indicaría más o menos qué tipo le corresponde, ¿no? De acuerdo al peso.
Aquí lo mismo, ven ustedes todo lo que contiene, la bolsa, la mascarilla, la hoja, el estilete, todo el equipo que requeriría este paciente contenido dentro de esa bolsa. Y aquí, finalmente, ya para terminar este tema, nosotros podemos enfatizar lo que habíamos visto al inicio con respecto a la cadena de supervivencia. En el niño, como les repito, las causas generalmente que un niño puede llegar a una parada cardiorrespiratoria son generalmente circunstancias en las cuales pueden ser prevenibles, si es que el niño es un niño sano, sobre todo, ¿no? Un niño enfermo obviamente tiene otros riesgos, tiene algunas situaciones ya conocidas, pero generalmente lo que ocurre fuera, estando un niño sano, son por circunstancias generalmente accidentes, ¿no? Los cuales se pueden prevenir, como les decía, utilizando sillas homologadas en los autos, prevenir los atragantamientos, darle juguetes aptos, evitar que se introduzcan sustancias tóxicas que nos puedan llevar a introducirse medicamentos o productos que le causen intoxicaciones, y enseñar a nadar al niño desde pequeño, ¿no? O sea, los ahogos, muchas veces adultos que se ahogan porque nunca aprendieron a nadar, y nadar hoy en día es una situación en la cual todos deberían aprenderlo, porque es necesario que nadie pueda estar muriendo ahogado, ¿no? Deben saber nadar y aprenderlo desde muy pequeño. Enseñar al niño con educación vial a montar bicicleta con sus implementos necesarios. Y recordar siempre, si ya están en un medio hospitalario, que es lo que a continuación les sigue a ustedes, que es hacer el internado, van a ver que el trabajo en emergencia siempre es en equipo. El trabajo no es individual. Van ustedes a empezar a trabajar en equipo, y siempre debe haber un líder. Y no necesariamente, por decir, yo soy jefe de guardia, siempre en mi equipo, pero eso no significa que yo siempre voy a adoptar el liderazgo. Si yo he llegado a esta reanimación, yo me coloco al servicio del líder, ¿no? No voy a decir, yo soy el jefe de guardia, entonces yo voy a comandar esta. Me tengo que someter a quien esté ejerciendo el liderazgo en ese momento. Entonces siempre debemos nosotros respetar al líder, al que está comandando, cuánto se debe dar, qué debe dar, y le van informando la enfermera y los que están asistiendo cómo van las circunstancias de la función que cada uno está desempeñando en ese momento, ¿no? Pero debe haber alguien inclusive que anote, ¿no? Cómo van, cuánto ya de adrenalina le estamos dando, cuánto de atropina ya está recibiendo, para que podamos tomar decisiones importantes a continuación. Entonces el trabajo siempre es en equipo. El resultado siempre va a ser un niño sano, que es lo que queremos, ¿no? Encontrar un niño sano, sin secuelas, sin consecuencias, si nosotros trabajamos adecuadamente. Bien, esto es el tema que me encargaron.